Mensaje para nuestros suscriptores. Queridos suscriptores, este canal es totalmente suyo y es gratis. Queremos agradecer su lealtad, su permanencia y su comprensión. Les informamos que a partir del día 24 de agosto, las publicaciones de todos los fanfictions del canal pasarán a ser quincenales. Gracias por seguirnos, por estar aquí y por formar parte de este canal. Si tu pars, dis-moi pourquoi. Laisse-moi un dernier éclat, un soupir, une lueur, un murmure dans mon cœur, dans mon cœur. Amor y Secreto, fanfic, de Amelia Capuzzi, capítulo 56. Narrado por Leire y Marco. La habitación del hotel estaba sumida en una sombra densa, apenas surcada por el resplandor intermitente del letrero de neón del hotel, que al filtrarse a través de las tupidas tramas de las cortinas, dibujaba figuras temblorosas y cambiantes sobre la moqueta desgastada por el paso del tiempo. El silencio reinaba soberano, interrumpido únicamente por el sordo y obstinado latido de su propio corazón. Terence yacía inmóvil en la cama, desnudo, tal como la madre naturaleza lo había creado. Sin las defensas del mundo exterior, despojado de aquellas máscaras, se redescubría vulnerable y auténtico. Único destello de materia, una sábana de lino blanco, le envolvía suavemente las caderas. Un velo casto descansado sobre la parte viril de su cuerpo. El propio aire estaba impregnado de ella, la fragancia de Candy flotaba a su alrededor. No estaba atrapada entre los pliegues de la sábana, sino que se había instalado mucho más profundamente, atrapada en los laberintos de su mente, nublándole los pensamientos con la fuerza de una obsesión. Era un perfume persistente, una esencia dulce y penetrante, que se negaba a desaparecer, imposible de ahuyentar. Cerrando los ojos, Terence se dejó llevar por el placentero recuerdo de su amada. La volvió a ver con nitidez, como en un sueño sobre el escenario, con la respiración entrecortada, la mirada, orgullosa e imperturbable, buscando obstinadamente entre el público, anónimo, únicamente sus ojos. Aquel solo pensamiento bastó para incendiarlo. Comprendió con una lucidez que lo estremeció, que el amor era una cuestión química, una reacción incontrolable del espíritu y de la carne. El deseo durante tanto tiempo sofocado y reprimido por el orgullo y el silencio, comenzó a arder dentro de él de repente, transformándose en un fuego artificial, cada vez más ardiente y abrasador, que le subía hasta la garganta y le oprimía el pecho como el peso de una tenaza. La pasión le corría bajo la piel, alimentando cada una de sus respiraciones y atándolo mediante un vínculo invisible e indisoluble a Candy. En su angustia desmesurada, parecía que también estrechaba el corazón de ella. Cada inspiración se convertía en vehículo del recuerdo de su sonrisa. Cada aspiración lo alejaba irremediablemente de las orillas de la razón. Ya no era simple deseo, ni el ardor inmaduro de la juventud. Se había convertido en una necesidad vital y absoluta, inaplazable como el aire para los pulmones, como la sangre para las venas. Ya no podía bastarle el exilio dorado de la distancia, la ilusión de contemplarla desde lejos,
confundido entre los aplausos y la indiferencia del público, ya no le bastaba con el simple pensamiento. Desde las profundidades de su ser alzaba, imperioso, el último llamado de la carne. Ansiaba la necesidad de rozar su piel aterciopelada, de estrecharla contra sí hasta superponer sus respectivos latidos y confundir su respiración con la de ella. Quería besarla, con la desesperación de quien debe llenar el vacío de meses perdidos entre dudas y arrepentimientos, y hacer el amor con ella sin más miedos, sin más esperas, para expresar finalmente a través de sus cuerpos aquello que sus labios nunca habían sabido confesar. Sabía muy bien cuántas veces Candy lo había rechazado, cuántas veces sus caminos se habían estrellado, astilla, contra el orgullo, contra los malentendidos, contra el peso de las palabras no pronunciadas, prisionero de un destino burlón, pomposo en sus injusticias, que se divertía poniéndolos uno frente al otro para después alejarlos con un simple soplo. Y sin embargo, Terence, a pesar de las heridas del alma y del corazón y de los silencios, continuaba anhelándola con la misma desesperada y magnífica fuerza ciega de quien después de años de niebla finalmente había comprendido la única e inexorable verdad de su existencia. Era un hombre desnudo, despojado de toda ficción, de toda armadura, de toda mentira que durante demasiado tiempo se había contado a sí mismo. Un hombre que finalmente sostenía entre sus manos su propia verdad, desnuda, incómoda, indiscutible. Una verdad que ya no le concedía el lujo de mentirse a sí mismo. La palma de su mano se deslizó entre los mechones de su cabello, antes de dejarse caer sin fuerzas y pesada sobre la áspera trama de la sábana, aferrándola con fuerza desesperada de un último y doloroso estremecimiento. El ritmo de su respiración se quebró, siguiendo el túmulo interior. Cada fibra de su ser vibraba en silencio, con una súplica que llevaba un solo nombre, Candy. Y sin embargo, sus piernas permanecían tensas, casi paralizadas, clavadas al borde del colchón, incapaces de realizar el más mínimo movimiento. Habría bastado un gesto insignificante. ¿Qué le impedía tomar el teléfono, marcar el número y romper aquel silencio? ¿Qué lo retenía de correr hacia ella, de violar la quietud de la noche para llamar a su puerta? No era el temor a un rechazo lo que le paralizaba, sino un vértigo mucho más profundo. La angustia de tener que confesarse a sí mismo, antes incluso que a ella, que sin su presencia no quedaba más que un hombre destruido, privado de todo centro de gravedad. Así permaneció inmóvil, ardiendo en su propio infierno privado, midiendo el paso del tiempo, únicamente a través de los desordenados latidos de su corazón. Cerró nuevamente los párpados y la memoria se deslizó por los senderos del arrepentimiento. Lo condujo atrás en el tiempo, hasta la primavera pasada. En aquel recuerdo nítido y profundo, se consumó su primer y fulgurante encuentro de los sentidos. Recordó al instante la primera vez. La delicadeza con la que sus almas se habían encontrado, incluso antes de sus cuerpos. La había penetrado con una gracia casi sagrada, propia de quien toca algo irrepetible, un abandono total y recíproco, en el que toda barrera había caído, guiado únicamente por el deseo de ofrecer un placer puro y absoluto, incluso antes de pretender el suyo propio. En el exterior, el letrero luminoso que había marcado con su luz las horas nocturnas se apagó de repente, tragado por el silencio. En su lugar, un primer y tímido resplandor del amanecer
comenzó a insinuarse entre las rendijas de las cortinas, como dedos pálidos que intentaban despertarlo. Terence acogió el sueño solo entonces, después de haber pasado toda la noche desnudo y en vela, suspendido sobre un hilo finísimo que dividía el tormento y el éxtasis de aquel nombre grabado en su lengua. Se quedó dormido llevando consigo la firme e irrevocable decisión de enfrentarse a ella, directamente, en persona, mientras sus dedos permanecían aferrados a la tela de la sábana, como si aquel trozo de tejido fuera su último y desesperado medio de salvación. Afuera, la ciudad recuperaba poco a poco la vida entre los sonidos de la mañana, y él, finalmente, rendido ante un Morfeo tardío y misericordioso, se dejó hundir en un sueño turbio, poblado por un deseo al que no sabía darle ni paz ni nombre. Sigue las narraciones de los fanfics de Amelia Capuzzi en este canal.